Desde siempre, la imagen de autoridad y fuerza ha estado vinculada al género masculino. Policías y soldados han sido tradicionalmente representados como hombres en nuestra cultura popular y en la realidad cotidiana. Pero, ¿qué sucede cuando las mujeres ocupan estos roles? ¿Cuáles son los retos y barreras que enfrentan y cómo las superan? Nos adentramos en cómo es vivir y trabajar en estos entornos siendo mujer. En un mundo en constante evolución, la convergencia de temas fundamentales como el feminismo, la política, la maternidad y la inclusión se vuelven cada vez más relevantes y poderosos. Esta mesa de debate es un espacio donde exploramos áreas interconectadas y desafiamos las percepciones tradicionales. Conversaciones profundas y significativas con expertas, activistas, madres, políticas y otras invitadas especiales que comparten sus perspectivas y experiencias. Descubriremos cómo los temas de feminismo y política se entrelazan, cómo la maternidad puede ser un punto de inflexión para el cambio social y cómo la inclusión es fundamental para un mundo equitativo. Entre todas y todos, aportamos un debate que es necesario para una sociedad justa y diversa. Mesa de debate. Feminismo, maternidad y política. Mesa de debate. Feminismo, maternidad y política. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Mesa de Debate, en donde nos vamos a adentrar a un simbolismo, a un área en donde, por lo menos hasta ahora no lo hemos tocado, que son las fuerzas de seguridad. Y le voy a dar el pase a Romy, que nos va a contar un poco más, nos va a contar datos y un breve resumen histórico. Gracias, Flor. Un tema realmente fascinante, ya que la presencia de las mujeres en los cuerpos policiales es un legado que tiene una historia más que interesante. La experiencia inicial se remonta a 1947, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires crea la Brigada de Seguridad, conformada en su totalidad por mujeres. Pocos años más tarde, en 1953, la Prefectura Nacional Marítima organizaría un cuerpo auxiliar femenino constituido por 5 mujeres con el grado de oficiales. Hasta 1955 pasaron por el mismo proceso de instrucción otras mujeres que conquistarían luego el preciado Estado policial. Con la Revolución Libertadora en 1955 se dispuso el cierre de los cursos y la redistribución de las policías, mujeres existentes, disolviendo las secciones femeninas y sustrayendo el Estado policial y los cargos jerárquicos de sus vigilantes mujeres. Inoperancia fue la categoría discursiva con la que la cúpula institucional las calificó. En Córdoba, las primeras 20 mujeres ingresaron recién en 1963 en la denominada Brigada Femenina. Y la historia sigue y aquí estamos. Quiero citar una investigación realizada por el Ministerio de Seguridad Argentina que se publicó en el año 2021, denominada Brecha de Género en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Un estudio de base sobre las trayectorias de las mujeres de las fuerzas entre los años 2010 y 2020. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Básicamente establecer una línea de base de corte teórico comparativo para el desarrollo de proyectos y líneas de trabajo que indaguen sobre la problemática de la brecha de género en la trayectoria, pero específicamente en el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres dentro de las fuerzas policiales y de seguridad. De esta manera se recolectó y se sistematizó variada información y se realizaron análisis tanto cuantitativos como cualitativos de las 4 fuerzas federales y policiales. Para el mes de agosto del 2021, como dato, la representación de mujeres en estas fuerzas era la siguiente: el 15% en la Prefectura Naval Argentina, el 18% en Gendarmería Nacional Argentina, el 30% en la Policía Federal Argentina y el 38% en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De acuerdo con la escala jerárquica, los datos muestran una mayoría del género masculino. Es decir, que la participación de las mujeres tiende a desgranarse a medida que se asciende en la jerarquía. ¿Qué sucede en la provincia de Córdoba? El personal femenino sobre el total de la planta ocupada es del 29,6% y el porcentaje de oficiales superiores femenino sobre el total del personal femenino es del 4,5%. Estos datos sin duda nos muestran un panorama lleno de desafíos. Pero para entender realmente qué significa ser mujer en las fuerzas policiales, es necesario escuchar a quienes tienen una mirada profunda y cercana al tema. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Karina Alberoni, oficial superior, directora de personal de la Policía de la provincia de Córdoba, licenciada en Educación en Seguridad,
fonoaudióloga, profe de música, mamá. ¿Quién más, Cari? Una genia. Bienvenida, Cari. Bueno, gracias por la invitación. Algo así, digamos. Sí, algo así, un combo. Un poco de todo, sí, así es. Gracias por la invitación. No, la verdad que a un vos placer. por estar acá. Un placer, la verdad. Bueno, vamos a arrancar preguntándote qué querías ser cuando eras chiquita. ¿Se relaciona a lo que sos hoy? Sí, indudablemente algo había de esto porque en mi casa mi papá ha sido policía y como hija mujer la idealización del padre es inevitable. Entonces, bueno, estuvo siempre marcada mi niñez por la presencia de un contacto ahí directo con la función policial. Entonces, en esta idealización de niña creo que inconscientemente hubo algo de eso. Abuelo policía, papá policía y bueno, uno crece en ese entorno, ¿no? Claro, pero la búsqueda, porque pasaste por varias carreras, ¿cómo fue eso? Digamos, como que querías ser policía, pero mientras buscabas otras cosas. Bien, creo que mi adolescencia estuvo marcada por la música también. Yo hice la carrera en el conservatorio, entonces primero me incliné hacia ese lado. Pero nunca descarté la idea de ser policía. Sin embargo, no era algo como que yo añoraba. Cuando fui siendo más grande y fui estudiando y demás, avanzando en la carrera, claro que también estuvo marcado por una realidad económica. En una familia numerosa, bueno, mi papá dijo, está esta opción y yo la elegí. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de, claro que en un entorno familiar también apoyado para eso y demás, fui haciendo las dos carreras a la par. Estuve 3 años, cursé 3 años en la escuela de policía, para lo cual abandoné un poco mi carrera profesional, digamos lo que después obtuve mientras fui creciendo institucionalmente. La policía te da esa opción de poder estudiar carreras a la par, ¿no? Hay que hacer su sacrificio, pero sí, te da esa opción. Bien. Y vos, digamos, ¿cómo veías a la fuerza, digamos, o a la policía? ¿Veías como que eran todos hombres y decías qué voy a hacer yo ahí o nunca te lo planteaste? Sí, en mis inicios, yo entré antes de la década del 2000, año 97. Estaba en una escuela que aún tenía una formación castrense. Éramos 30 mujeres y 150 varones cuando entré. Entonces había que sobrevivir en una institución que todavía tenía dejos de algo de militarizado. Teníamos campo de instrucción, teníamos movimientos vivos y ese tipo de situaciones en las que hoy casi es impensado. O hay, digamos, otro tipo de instrucción, ¿no? En donde todo tiene un sentido y todo tiene una currícula y un porqué. Entonces, bueno, a lo largo de mi vivencia, digamos, dentro de la institución, ha habido muchos cambios. Así como hay cambios de paradigmas en seguridad, en educación y demás, bueno, la institución ha ido un poco acompañando eso. Creo que es bastante provechoso en ese sentido. Sin embargo, si tuviera que hacer algo anecdótico en cuanto a la escuela y en los inicios, tuve la suerte de ser escolte bandera. Y entonces la mujer es como que se da su lugar en estas instituciones que uno piensa que no va a poder ser. Bueno, salí segundo promedio y tuve la oportunidad de llevar la bandera y eso para mí significaba mucho. Y no eso, sino que además después se le pasé a mi hermano, a la escolta. Entonces hay una cuestión familiar en esto que digo, cursé junto con mi hermano en la escuela. Bueno, hay un sentido de pertenencia marcado en mí, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver. Cari, nos dijiste que sos mamá de 2 niñas. 3, en realidad. Ah, 3. ¿3 mujeres? 2 nenas y un varón. 2 nenas y un varón. Bien. ¿Y cómo ha sido combinar la maternidad con tu trabajo profesional? Es difícil, ¿no? Es difícil ser buena para todo, vamos a decirlo entre comillas. Uh-huh. Uno se autoexige mucho y la limitación horaria a veces condiciona, ¿no? Uno tiene que rendir en el trabajo y tiene que volver a su casa y sacarse el uniforme y ocupar el rol de mamá y bajar de eso. Ya no son las órdenes que uno por ahí da o cómo se maneja con la gente, como vuelves a tu casa, que eso la mamá. Sin embargo, hoy, si hago una mirada retrospectiva, mi hijo tiene 21 años hoy, entonces, si bien es cierto que no han formado sus familias todavía y están viviendo una adolescencia con 2 nenas de 14 y 15 años, o sea, con todo lo que eso implica. Sí, claro. Pero bueno, cuando veo a mi hijo de 21 años y les puedo contar así algo anecdótico y personal, él está en 3er año de veterinaria. Entonces, cuando egresa del secundario,
él no quería ser policía, ¿no? Claro. Y entra a veterinaria en una universidad cara, en donde el primer año yo pude sostenerlo económicamente. A esto se anexa que yo estoy divorciada hace muchos años, entonces el hogar está acompañado por el papá, pero saben ustedes que por ahí la mamá es la que los levanta todos los días, la que les prepara el desayuno, la mochila, bueno, con todo lo que implica la función de madre, ¿no? Los límites que uno tiene que poner a diario, en el horario del teléfono, bueno, todo lo que significa la mamá a diario, ¿no? Entonces, mi hijo cuando egresa decía, inicia en veterinaria, una carrera cara, en donde el primer año lo pudimos sostener económicamente y llegó un momento que dije, hijo, no puedo más. La opción que tengo es entrar a la policía. ¿Querés esto o vamos por otro lado? Y ayúdame o vemos cómo hacemos. Ya tenía 19 años. Entonces él opta por entrar a la policía y entra al cuerpo de bomberos. En primer año como que renegó y hoy ama bomberos. Ama. O sea, no se ve haciendo otro lugar. A la vez el sacrificio que significa también la universidad, ¿no? Porque sigue cursando la universidad a la par que trabaja como bombero. Y realmente cuando hoy le pregunto, yo me dice, mamá, yo no me veo en otro lugar donde sea bombero. Está bien que bombero es un área de la policía muy noble, trabaja con la gente, digamos, que siempre tiene una necesidad, ¿no? Y acude al bombero y el bombero viene a salvar, a ayudar, desde el gato en el árbol, el incendio, las situaciones más impensadas. Entonces, a mí me gratifica eso. Hoy tengo un joven que es un hombre de bien. ¿Se entiende? Entonces digo, bueno, se ve que si tengo que ser justa con la institución, me permitió a mí criar mis hijos como hijos de bien, ¿se entiende? Y a la vez también llegar a un rango superior hoy, con 28 años de servicios casi, y bueno, tan mal no voy, digámoslo así, ¿no? Entonces, debo ser justa, que si uno hace un equilibrio, sí, es sacrificado, pero vale la pena. O sea, con un gran esfuerzo pudiste ir avanzando en la institución. Claro que sí. Y hoy he ejercido, si les cuento desde mi vida personal, he ejercido la docencia, porque también soy docente, entonces a veces no es la cantidad de tiempo que le damos a los niños mientras van creciendo, sino la calidad. Claro. He visto madres que a lo mejor por distintas situaciones no trabajan y sin embargo podemos ver montones, están con un teléfono, una televisión, una novela, y compartir a lo mejor menos tiempo de calidad con las criaturas y marcarles un buen ejemplo, en dedicarles el tiempo que tenemos hacia ellos, hace que tomen buenos valores, ¿se entiende, no? Vos sabés que algo transversal que nos viene sucediendo episodio tras episodio es esta cuestión que marca las invitadas respecto de la culpa, ¿no? Esto tan impuesto socialmente y autoimpuesto, porque como mujeres nos autoimponemos esta idea de, bueno, me siento culpable si me tengo que ir a una reunión o si me tengo que ir a un viaje. ¿Cómo lo viviste? Indudablemente la culpa existe. Cuando tenés el acto y no podés asistir, cuando sos la última en llegar ahí, porque no llegaste a tiempo y el niño está buscando la mirada de la madre, ¿dónde está? Que no me vino a ver. Entonces sí, es bastante complicado. Sí, por ahí se señala también, ¿no? Porque, qué sé yo, en un grupo te dicen, ay, es que llegaste tarde o llegaste justo, tu hijo te estaba buscando y vas a decir, qué necesidad de señalar, ya me di cuenta yo. Sí, ya lo sufrí, lo estoy sufriendo. Sí, indudablemente he vivido esas situaciones, ¿no? También hay que sentarse a hablarlos, explicarles y tratar de hacer el equilibrio, ¿no? A veces se puede y a veces mamá no puede porque tiene que trabajar. Entonces también hablarlo mucho con los chicos a medida que van creciendo, con los adolescentes también. A veces ellos esperan llegar y que tengan la comida preparada, pero a veces se valora más por los niños, cuando vos lo haces, o por los adolescentes. Esto, si lo tienen todos los días, es como que no lo valoran. En cambio, cuando por ahí lo logras hacer y lo ven, es como, wow, qué bueno que está, que mami está en casa cuando llegue. Entonces, bueno, yo soy media idealista, pero hay que buscarle el equilibrio a la situación. Sí. La realidad de hoy es que las mamás de las mayorías de los chicos trabajan. Y sí. ¿Y cómo es ser, digamos, referente dentro del marco de la policía? Porque vos hoy ya tenés un cargo en donde quizás alguien que esté en la escuela de policía te ve y dice, quiero llegar ahí.
Oh, qué bueno. Qué bueno sería que piensen así. Tengo la suerte de dar clase en las escuelas de policía. O sea, yo ejercí la docencia y hacía las dos cosas a la vez. Era policía y ejercía la docencia por el Ministerio de Educación. Llegó un momento de la jerarquía que ya te exige demasiado tiempo, una dedicación exclusiva, y tuve que elegir. Y obviamente elegí por la policía. Entonces dejé la docencia en las escuelas. Y me quedó un espacio ahí porque tengo mi corazoncito en la educación con las escuelas de policía. Entonces, todas las semanas tengo contacto con las cadetes. Digamos, cadetes le llamamos nosotros quienes cursan en la escuela de oficiales. Y también he estado muchas veces ejerciendo funciones de docencia en la de suboficiales. Y la verdad que es bastante interesante. Uno puede ahí nutrirse de las generaciones nuevas y también hacer este quiebre o esta adaptación que significa de venir de otra generación formada en una escuela castrense, en donde nosotras estábamos sometidas a un montón de situaciones, en donde era difícil luchar por ese espacio en la bandera, por esos primeros promedios, a hoy, en donde las jóvenes tienen un montón de oportunidades de poder sobresalir. Y quieren que les diga la verdad, muchas veces los mejores promedios son de las mujeres, ¿eh? Somos más obstinadas, más constantes, me parece, ¿no? Sin desmerecer al hombre como compañero y como demás, pero sí he visto que las chicas, las femeninas, como les decimos nosotras, van a la par, van a la par, se sacrifican, hacen las materias, por ahí las currículas implican materias de armitiro, de cuestiones de destreza, de defensa, y las vemos a la par, a la femenina. Un placer realmente. Claro que soy como un referente quizá para alguna podrá tener empatía y tomarme como tal y otras no tanto, ¿no? Bueno, y vos ahí en la escuela, por ejemplo, ¿cómo ves esto de la equidad? Ya podemos hablar de que hay más mujeres, porque vos arrancaste y dijiste que eran 30. 30, sí. Hoy, ¿cómo está esa equidad? Hoy, mira, justamente ayer veíamos la cantidad, la numérica de aspirantes a agentes que egresan. Tenemos 2.700 que están egresando ahora. Ya han culminado el ciclo de 3 años. De esas 2.700, un 45% es mujeres. Bien. Entonces, es un logro importantísimo. ¿Sí? ¿Y qué crees que cambió? ¿Qué fue lo que abrió esa barrera para que se inscriban más o se animen? No sé qué veías vos, ¿por qué se limitaba eso? Porque los cupos eran los que limitaban. Ah, mira. Los cupos eran los que limitaban. En los ingresos, generalmente los mejores promedios son de mujeres, pero el cupo que se establecía desde la institución era como que se necesitaba menos la función de la mujer. Hoy en día, en este lugar que hemos ganado, de hecho, la conducción anterior fue una jefa de policía y fue la primera vez que se logró ese lugar, digamos, de una jefa de policía. Creo que eso marcó un antes y un después en la institución. Hoy en día tenemos 2 comisarios generales en el Estado Mayor, una es la subjefa y la otra es la directora general de control de conducta policial, y ellas nos representan en el Estado Mayor. Entonces, el haber dado ese lugar a la mujer conformando un Estado Mayor ha hecho un cambio fundamental, ¿no? En el pensamiento digamos, del imaginario de lo que es la institución como tal. Las mujeres nos vemos representadas indudablemente cuando tenemos altos rangos. En relación a lo que decías vos al inicio, claro que en esta función de la maternidad y demás hace que muchas elijan el quedarse en el hogar y no cumplir las exigencias laborales. Entonces, por eso es que la pirámide se va achicando en las cantidades de mujeres, sobre todo en los altos mandos, que implican mucha dedicación horaria, claro, mucha más responsabilidad. ¿Y crees que hay una mirada ahí como un poquito más abierta ahora para incluir a esto y que las mujeres o las personas que elijan maternar y seguir su carrera profesional lo puedan hacer? ¿Como que hay un poquito más de flexibilidad o sigue siendo bastante estricto? No, sí hay flexibilidad. Como anecdótico, cuento que hace la conducción anterior, quizás hace unos años atrás, por ejemplo, en lo que hace el horario, te cuento un poquito cómo funciona lo nuestro. Sí. Si bien es full time, nosotros estábamos con un teléfono 24 horas, que es solo para de la policía, digámoslo así. Estoy hablando de los altos mandos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué se nos permitió? Hacer horario de corrido. Entonces uno entra a la mañana, no vuelve a su casa y después vuelve ¿se entiende? Claro. Entonces hacemos las horas de corrido, pudiendo a lo mejor a la siesta, después de la siesta de la tarde, ya volver al hogar y quedarte en tu casa con tus hijos. Claro. Quizás atenta a un teléfono,
pero sí la presencia en tu casa está permitida. Antes nosotros teníamos una limitación horaria, tenemos que ir a la mañana y después a la tarde volver sí o sí hasta la noche. Y eso a veces con el tránsito y demás condiciona en el horario, ¿no? Cari, hay muchos prejuicios respecto de la policía, ¿no? Yo he estado leyendo, bueno, hay varias encuestas que se hacen del nivel de confianza o no en el tema de la institución. Y yo te quiero preguntar principalmente respecto de las expectativas que la sociedad tiene respecto del policía y si hay alguna diferencia entre mujeres y varones. ¿Vos considerás que a la mujer se le pide más? Vamos con la primera parte, en cuanto a las expectativas. Creo que la imagen, nosotros renegamos mucho de esto, de mejorar la imagen institucional, ¿no? A veces hay situaciones que, como saben decir las autoridades, los malos policías arruinan todo lo que hacen los buenos, ¿se entiende? Nosotros por ahí es como una preocupación esto de cambiar la imagen que la sociedad tenga, como en todas las instituciones y una institución de 22.000 policías, indudablemente hay gente que nos tira para atrás, como todo, como en todas las instituciones del Estado, ¿no? Pero bueno, yo creo, soy positiva y soy optimista. Creo que aquella gente que hace mucho bien en la institución puede mejorar esto, ¿no? Todos los días trabajamos con eso. Desde la escuela, miren, desde el 2005 en adelante, por ejemplo, se cambió el plan de estudio. Entonces, este cambio de plan de estudio ya cambió esto que yo les contaba, desde la escuela castrense que yo tuve, en donde nosotros hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas formas, ¿no? Porque fuimos criados de una manera y de repente hoy es como en la educación el conductismo de antes y hoy vamos con el constructivismo. Yo aprendí a leer con la ama y hoy en día se enseña de otra manera. Entonces, en la policía pasó lo mismo. Cuando hubo estos cambios de planes de estudio, tuvimos que adaptarnos a estas nuevas realidades. La escuela de policía, por ejemplo, como anecdótico, antes dependía del Ministerio de Seguridad. Después del 2005 dividieron la parte educativa, lo hace el Ministerio de Educación, acomodando los planes de estudio a las realidades que el Ministerio de Seguridad exige o digamos, estudia y deduce, ¿no? Entonces se trabajan los dos ministerios conjuntamente. La parte educativa y el título de la tecnicatura en seguridad pública que lo da la Escuela de Oficiales y la Escuela de Suboficiales por su lado, los dos, estas tecnicaturas no universitarias, pero que les sirven para complementar con la universidad después, se ha fusionado con el Ministerio de Seguridad que hace la parte instructiva. Entonces ya no es lo castrense que yo tuve, sino por el contrario, el Ministerio de Educación va regulando la currícula de los cadetes en base a las realidades sociales. Y además, nosotros a partir de la modificación de la ley se exigió que para ser personal superior tengamos que tener la licenciatura en seguridad. Entonces ahí es como, no me quedo con la formación inicial y que voy haciendo los cursos de ascenso que es policial, sino ya una mirada más sociológica y una mirada más, digamos, general, más integral a través de la universidad. Entonces nosotros para ser oficiales superiores sí o sí vamos a poder obtener esa jerarquía, digamos, ese rango cuando hayamos pasado por la universidad y tener la licenciatura. Entonces creo que eso hace cambiar las mentalidades, o mejor dicho, no cambiar las mentalidades, pero sí tener una mentalidad más abierta y entender un poquito más las realidades y ver las cuestiones sociales también y cómo trabajarlo desde la institución, ¿no? Porque nosotros no se olviden que nuestra misión es mantener el orden y la tranquilidad pública. ¡Wow! ¡Qué difícil! Muchísimo, y más en estos tiempos. Es muy difícil. Entonces, se exige a lo mejor algo que es bastante complicado de lograr, ¿no? Creo que uno la trabaja todo el día, esta expectativa que tiene la sociedad sobre la institución, pero bueno, no es fácil. No es fácil. Indudablemente es un desafío diario. Uh-huh. Indudablemente. Y con respecto a la mujer y al hombre, ¿cómo fue más o menos planteado? Porque ya me olvidé. No, las expectativas de la sociedad respecto de las y los policías. ¿Consideras que hay alguna diferencia de mirada? Sí, soy sincera, creo que sí. Creo que somos buenos con las mujeres. No, yo creo que no sé, que vas por la calle y vas con tu hija y ves una mujer policía y un hombre policía, yo me voy a la mujer. Seguramente. Es automático. Yo lo he vivido a eso también. He estado en los móviles, digamos, sobre todo cuando he sido más joven. Bueno, y hoy también cumplo funciones, digamos, cuando estoy de turno y demás, me tengo que poner un uniforme y estoy a cargo de la seguridad de toda la ciudad. Entonces uno llega al lugar
y probablemente la gente se pone más como receptiva conmigo, ¿no? En la función de mujer, me parece que uno tiene esto de la maternidad, es innegable, es implícito. Entonces, uno por más que quiera o no, es como que transmite, indudablemente un niño se va a acercar, o una nena, o una mujer, o una señora grande, y a veces hasta los mismos hombres también. Sin embargo, el hombre en el móvil trabaja a la par de la mujer, y generalmente está cubierto la función por 2 hombres. Ahora, cuando hay una situación con una mujer, sí o sí se llega a una mujer, una femenina, como decimos nosotros, ¿no? Sí o sí, en el contacto ante una necesidad, llega una mujer. Pero a veces los hombres tenemos partos por semana, un montón, claro. Nos llaman y antes de llamar al 107, llaman al 911. Y llega la dupla, le decimos nosotros, del móvil de hombres y nace el bebé y lo reciben y son hombres y cumplen funciones, multifunción. Claro, sí, Entonces, a veces, es muy noble esto del compañerismo entre la mujer y el hombre. La sociedad creo que se acerca más a la mujer por esta cuestión que tenemos de maternidad, ¿no? Bien. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿qué te gustaría dejar vos en la policía o qué te gustaría que empiece a pasar en respecto de inclusión en la policía? Creo que estamos trabajando bien en eso. Creo que vamos bien. En esto que digo de los cambios en cuanto a los ingresos, en cuanto a darle lugar a la mujer desde la conducción hasta el ingreso, o desde el ingreso hasta la conducción, si lo vemos al revés. En los números, en la cantidad de personal femenino, generalmente la función policial está muy, muy arraigada en los inicios a esto que marcaba al principio de la función del hombre. Sin embargo, las mujeres hoy las tenemos incluidas, por ejemplo, desde la conducción anterior o la anterior, en grupos impensados como el éter. El éter es el grupo elite de la institución y no se permitía el ingreso de mujeres. No me pregunten por qué, pero no había mujeres. Hoy en día están a la par. Y vemos mujeres en las motos, porque el SEOM tiene mujeres, vemos en bomberos, y las vemos a las chicas subidas ahí a la escalera mecánica o en el dique, se ponen el buzo, el equipo de buceo y se tiran a la par del hombre, no tienen miedo a nada y aceptan todos los desafíos. Entonces, hoy en todos los grupos especiales que nunca hubo hombres, hoy están incluidas. Entonces eso para nosotros es un logro impensado en las épocas de la escuela de policía de mi papá, en donde la mujer estaba subestimada. Hoy al contrario, está reconocida, la vemos en las banderas de las escuelas, las vemos en estos grupos de élite, las vemos en la conducción, entonces formamos parte de la institución. Creo que hay que reconocer ese cambio y se está trabajando en eso. Yo como a lo mejor oficial superior me preocupa y me ocupa. Entonces, creo que vamos por buen camino. Bueno. Y Cari, la última, como servidora social que sos, ¿no? Que realmente cumplís una función tan importante para la sociedad, ¿qué le dirías a tus hijas en representación, digamos, de las otras niñas o adolescentes que van camino a encarar la vida? ¿Qué consejo les darías? A mí me preocupa mucho la cuestión de los valores. Siempre trato de formarlas en valores. Todo lo demás se viene. Uno les trata de dar una buena educación, lo que hacemos todas, un buen colegio, formarlas todos los días con el ejemplo, porque eso tiene mucho que ver en lo que ven a diario. Ayer estábamos con un conflicto entre ellas, por ejemplo, por una situación en particular, y yo las senté a las dos y le dije, miren, les voy a contar una historia de la Biblia sobre Salomón. ¿Sabe qué hizo Salomón? Era el rey más justo. Y uso las herramientas que se puedan. Está bien. Las herramientas que me vienen a la mente para poder conducirlas, lo vamos a decir en un término policial. Si ellas eligen ser policías, bienvenido sea. Hoy me dicen que no, pero bueno, Diego también me decía que no. Entonces, en este lugar ganado de las mujeres, me gustaría, si ellas eligen y quieren serlo, bárbaro. Y si quieren ser lo que sea, está todo bien. Acá está la mamá que las apoya en lo que decidan. Así que, bueno, pero creo que la institución policial es, hoy en día como está, es un buen lugar para aquellas mujeres que quieren tener un rol de aquella que aporta a la sociedad, ¿no? Todo depende mucho en todas las cosas de la mirada que uno le pone a todo y de la actitud que uno le pone.
Indudablemente trabajamos con la parte en situaciones feas, pero bueno, de esas situaciones también se aprende. Todo deja un aprendizaje en la vida. Así que creo que es un buen lugar para aquellas que queremos luchar por darnos un lugar en la sociedad. Uh-huh. Bien, bueno, gracias. Nada, fue un placer. Gracias a ustedes. Y aprendimos un montón. La verdad que yo de la policía no sabía nada, así que agradezco, digamos, saber que están cambiando las cosas y voy a tratar de cambiar mis prejuicios personales. ¿Saben qué me pasaba a mí en estas carreras universitarias que tengo? Yo era más jovencita, digamos, estoy casi llegando a los 50, entonces yo era más jovencita y llegaba y me decía, ¿y vos a qué te dedicas? Y era toda una cuestión de decir que soy policía, porque en esto que vos me decís, me pasa todo el tiempo. Entonces uno, no solamente como mujer, sino como policía, cuando uno decía soy policía, la mirada era bajo persiana y a esta no le hablo más, el grupo no quiero con ella. A ese nivel he tenido que sobrellevar esta cuestión del prejuicio social. Yo lo he vivido en carne propia, podría escribir un libro. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasaba? Sobre todo antes, ya ahora estoy más grande, como que la vivo diferente, pero no decía que era policía. Claro. Dejaba pasar los meses y cuando me preguntan, ¿y qué haces? No, es que soy policía. No, ¿en serio que sos policía? Ya era Karina. ¿Me entendés? Claro. Mira, Karina es policía, no lo puedo creer. Pero yo ya estaba incorporada al grupo. ¿Se entiende? Ya era como que, mira vos, es policía, no es tan mala o tan esto que tenemos todos. Lo he vivido en carne propia, esto que me decís, lo he vivido. Tiene que cambiar eso. Vamos. Totalmente. Vamos por eso. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, un Cari. placer. Gracias. Agradecemos profundamente a nuestra invitada por su generosidad al compartir sus vivencias. Su voz es crucial para continuar avanzando en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast es realizado por Radio Bicicleta. Somos Romina Massieri y Florencia Bernasconi. En producción general de la radio, Evelyn Melano. Grabaciones y producción técnica, Santiago Izquierdo. Queremos agradecer a cada participante de estos diálogos. Podés suscribirte a nuestro canal, darnos like, seguir, compartir o dejarnos tu comentario. Estamos en Spotify y YouTube. Y en redes sociales nos encontrás como Radio Bicicleta. Gracias por escucharnos y ser parte de la comunidad bicicletera.